No sé si con todo gusto puedo ampliar este tema. ¿Estamos bien? ¿Cero dudas? Ok, perfecto. Entonces voy a continuar. Vean, dentro de ese aspecto hay un tema interesante del tema del atributo de la persona. Están las variaciones del nombre, ¿verdad? Las variaciones del nombre se van dando y han evolucionado conforme el proceso muy propio del derecho. Es más, imagínense ustedes, voy a tratar el tema del seudónimo, ¿verdad? En este caso, ¿verdad? El seudónimo es un nombre falso. La diferencia con el apodo es que el seudónimo es electo por la propia persona, ¿verdad? O sea, ¿qué sucede? Muy buena noche a todos ahí en el chat igualmente. Yo personalmente elijo un seudónimo, ¿verdad? Generalmente se atribuye para disfrazar quién soy y en gran medida puede ser por algún aspecto de, de teatro, de música, puede ser, por ejemplo, por un aspecto político, por un aspecto muy propio de cultural, etcétera. O sea, pero la base acá es que la persona elige propiamente el nombre falso. ¿Sí? A ver, todos, creo yo, en algún momento, si alguien tal vez conoce, si no, vamos a aprender hoy, ¿quién es Edson Arantes do Nascimento? A ver, que me Era busque. Pelé. Correcto, Arnulfo. Pues más ¿Sí? bien, Sí, correcto. ¿Qué ocurre? Más conocido mundialmente como Pelé, una leyenda del fútbol, ¿verdad? A todas luces, ¿verdad? Jugador que marcó no una época, sino marcó al fútbol mundial. Pero su nombre no era Pelé, pero todo el mundo lo conoce como Pelé. Su nombre real con el cual fue inscrito era Edson Orantes do Nascimento. Y siempre se tuvo esa duda si alguien le había puesto ese seudónimo o él mismo lo había elegido. Y ocurre que por la región, ¿verdad? Donde él se desenvolvía, una región pobre, ¿verdad? En este caso, tenían costumbre de identificar, ¿verdad? Por un apelativo a la persona. Él no quería y lo elige él mismo, ¿verdad? El famoso Pelé. Es más, vean la historia de los grandes futbolistas que marcaron época, es interesante. La historia de Pelé, si ustedes tienen, por ejemplo, Netflix, ustedes la pueden ver ahí, ¿verdad? Y podemos observar todo eso que aconteció. Lo mismo, por ejemplo, con la historia de Maradona. Entonces, vamos a esto. Si ustedes en este caso han elegido, perdón, por ustedes mismos un nombre falso y así se les llama toda la vida, ¿verdad? Ese es un famoso seudónimo. Es una variación de su nombre. Es muy distinto, queridos jóvenes, el apodo. El apodo es otra variación del nombre para designar o individualizar a una persona, pero que es designada o individualizada por un tercero. Es más, los apodos generalmente van atribuidos a calidades, cualidades o aspectos figurativos de la persona, ¿verdad? Saben ustedes el tema de, bueno, el flaco, el gordo, el colocho, el moreno, ¿verdad? O sea, van a las particularidades de la persona, ¿verdad? Pero también hay apodos que en gran medida son de forma discriminatoria, que violentan el derecho también de forma individual. Vean, yo siempre lo he dicho. En algún momento le preguntaba a mi abuela, ¿verdad? A mi abuela, y porque, vean, si yo les digo en forma sencilla, que ¿en quién piensan cuando les digo el chino? En el muchacho que atiende la barrotería de la esquina, que el muchacho que atiende la tienda de barrio, el famoso chino. En ningún momento son chinos.
¿no? Entonces, es muy extraño que realmente encontremos a un muchacho que atiende una tienda que sea chino, ¿no? Ahora bien, es un apodo de hace mucho tiempo. Le preguntaba yo a mi abuela, ¿verdad? Si ella recordaba si en su época se usaba. Y fue clara al decirme que ya desde que ella era pequeña se utilizaba el famoso chino. ¿No? O sea, ni lo sabe cuándo comenzó a utilizarse. Entonces, ahora lo interesante es que todavía esa forma de designar no es tan ofensiva como otros apodos que ahora en la actualidad existen. Entonces, vamos a esto. ¿Pueden haber variaciones del nombre? Sí, como el apodo, que es electo por un tercero para designar a una persona, pero sin menospreciar el derecho de libertad y el derecho que como persona tiene. Insisto, o sea, podemos utilizarlo, sí, pero que ese signo verbal, esa identificación no menosprecie a la persona. Es más, se ha intentado en gran medida mucho en este proceso de educación formal que está ocurriendo ya, evitar este tipo de situaciones. Es más, la palabra ni nace en nuestro país, el famoso bullying, ¿no? Pero ¿qué ha ocurrido en nuestro país? Ha ocurrido. Posiblemente alguno de nosotros lo sufrió en su infancia, en su adolescencia. Odiaban la forma en la cual se les designaba y de alguna u otra forma causó un proceso mental que pudo llegar hasta una enfermedad para cada uno de nosotros. Pues. Entonces yo siempre he insistido en esto, que está bien la utilización del apodo, porque puede ser para designar a una persona, ¿no? Pero sin que menosprecie, sin que la denigre. Ahora bien, el tema del diminutivo es otra variación del nombre, lo único que esto es de uso familiar, es de un sentido más íntimo, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso muy propio con mi hijo, ¿verdad? Mi hijo se llama Javier Andrés. Es muy raro, ¿verdad? Que yo le diga Javiercito, ¿no? Es muy raro. Yo le digo Javi o Xavi, no tanto porque me recuerda mucho a mi amigo, ¿verdad? Javier Aguilar, lo tenga en su gloria a Dios. Me recuerda, cada vez que le digo Javi a él, me recuerdo a él y me cuesta todavía, ¿verdad? 2 años y todavía me cuesta, todavía pienso en mi gran amigo. Entonces, Javi, ¿verdad? Si le digo Javi, no, es un diminutivo de su nombre, pero más estoy acostumbrado a decirle Andresito, ¿no? Andresito, o el nene, ¿no? Pero Andresito, es el diminutivo del nombre. Entonces es de forma íntima, familiar. Es más, la verdad es que, por ejemplo, en el caso muy propio, o sea, es muy raro que a mí, por ejemplo, mi mamá ya me siga diciendo Fernandito. Imagino que tal vez en algún momento me dijo Fernandito, ¿ah? Aunque no lo creo. ¿Ah? A mi mamá le encantaba mi nombre y me lo decía completo, Fernando José. Mi esposa, por ejemplo, le encanta mi nombre y creo que cuando me molesta o por un sentido ya más de amor, de repente me dice Fernandito. Pero, ¿qué sucedió ahora? Mi hijo se parece mucho a mí, ¿verdad? O sea, la verdad es que es como verme a mí, solo que de pequeño, pues, ¿verdad? Con el carácter de la mamá, eso sí les digo, ¿verdad? El carácter sí lo tiene ella, ¿verdad? Pero ahora, por ejemplo, yo no le puse a mi hijo Fernando, ¿verdad? Siempre me gustó el nombre Javier. Es más, se llama Javier en honor a mi gran amigo Javier Aguilar. Eh, y Andrés, porque en un momento quisimos hacer una combinación, mi papá me dice Andrés y el abuelo de mi abuela se llamaba Andrés, así resulta, y no sabía, ni sabía. Y total que quedó buena la combinación, pero ahora me dice mi esposa, Javier, es Fernandito, ¿no? Porque sí, la verdad que se parece bastante a mí en las fotos de pequeño, entonces, eso sí, le dice Fernandito a mi hijo y se molesta a mi hijo, ¿verdad? No, yo soy Andrés, ¿verdad? Entonces, o Andresito, dice él. Pero esto es interesante porque son variaciones del nombre, pero son atribuidas a un sentido
de una paz, una conciencia, ¿verdad? No un sentido en el cual vulnera el derecho, ¿no? Entonces, yo he escuchado de verdad algunos diminutivos, algunos apodos jóvenes que de todo corazón no sé cómo, o sea, yo entendería el tema del apodo, pues, porque a fin de cuentas se lo dice un tercero, pues, pero un diminutivo de uso familiar íntimo, de verdad, que yo ni me explico, ¿verdad? Cómo pueden utilizarlo de esa forma, ¿verdad? Pero bueno, insisto, estas son las variaciones del nombre y, por ejemplo, para hablar en este sentido, ¿verdad? De cómo han surgido y cómo se han desarrollado, ¿verdad? Muchos de los seudónimos se utilizaron en la época romana, en la época griega, para no identificar a la propia persona y guardar su personalidad en un sentido de respeto, en un sentido de ser cauto, ¿verdad? Porque hay ocasiones en las cuales hacían representaciones de figuras públicas y ¿qué sucedía? Y con tal de que no se lo, por eso es que se utiliza también el tema de la máscara cuando estábamos tratando ese tema, ¿verdad? Entonces se utilizó la máscara, utilizaba un seudónimo para tener un perfil prácticamente que no se conociera, ¿verdad? Al fin de cuentas era por cuestiones de seguridad también. Y así han venido desarrollándose estos temas, ¿verdad? Entonces, consulto, pregunto si tienen alguna duda. Creo que se fue el video, permítame un momento. Ahorita que regrese el Ah, video, claro, permítame. Gracias. Ahí está, yo creo que ya regresó. Sí, ya, listos. Bueno, voy con la siguiente diapositiva y vamos al tema del Estado civil. Bueno, voy a hacer una aclaración, perdón, antes de iniciar este tema. No existe en nuestra legislación guatemalteca el Estado civil viudo. No existe, ¿no? No existe. En nuestra legislación únicamente está el estado civil originario que la ley contempla, que es soltero. Y luego modificaciones al estado civil, como lo es el casado o la unión de hecho declarada, ¿verdad? Entonces, pero voy a tratar estos temas y voy a hacer algunas comparaciones en la práctica para que comprendamos en gran medida por qué suceden ciertas particularidades más que todo sociales. En primer lugar, ¿qué es el estado civil? Es una situación de las personas determinada por sus relaciones de familia. El estado originario de toda persona individual es soltero. ¿Eh? Nadie nace casado, nadie nace unido de hecho, declarado. ¿No? Todos nacemos solteros. ¿Qué sucede? Vamos a ir viendo y analizando estos procesos. El artículo 78 del Código Civil, que ya hemos dado lectura, no voy a dar lectura hoy porque se va a repetir la situación, establece ese derecho que como personas individuales que con una pareja del distinto sexo deseamos contraerlo y en tal sentido de forma voluntaria establecemos ese vínculo a través de un matrimonio civil, ¿ok? El tema del casado, ¿no? Es más, como lo he indicado en anteriores oportunidades, de ese proceso surge el tema de la obligación de los derechos y obligaciones del artículo 108 y 114 del Código Civil, ¿no? Bueno, ¿qué sucede? Cuando contraemos matrimonio, es una declaración voluntaria con efectos del presente a futuro, ¿no? O sea, ¿en quién está pensado el tema del matrimonio? En personas individuales, solteras, hombre y mujer, que van a unir su vida desde ese momento de su declaración con efectos futuros, ¿verdad? Bueno, vamos a esto. Es más, recordemos que no solo es esa declaración, tiene una influencia, perdón, en el tema del régimen económico del matrimonio. Al fin de cuentas, el tema económico también tiene y surge, ¿no? Dentro de esa declaración un proceso de creación. Si tenemos bienes antes del matrimonio, podemos hacer las famosas capitulaciones matrimoniales.
en la cual decidimos cómo vamos a realizar nuestro régimen económico dentro del matrimonio. Podemos hacer una separación absoluta, una comunidad absoluta o una comunidad de gananciales. ¿Quiénes estarían obligados, según la ley? Cuando estén en civil van a darse cuenta, pero se los hago de forma sencilla. Todos estaríamos obligados, ¿verdad? Todos estaríamos obligados en algún momento cuando contraemos matrimonio a realizar a realizar capitulaciones matrimoniales. Lo que sucede es que la ley es del 64 y realmente imagínense quién, por ejemplo, tiene bienes arriba de 200 quetzales. Solo con el teléfono donde me están escuchando, ya tenemos un bien arriba de 200 quetzales. ¿Quién gana en la actualidad, por ejemplo, 100 quetzales al mes? O sea, hay ocasiones en las cuales esos 100 quetzales se gastan o sea, en un día, pues, podemos ganarlos. ¿Sí? Entonces, no ha sido reformado esa situación y por tal motivo, todos deberíamos estar obligados. Ahora bien, siempre hay una salida. Lo que ocurre es de que son muy pocas las personas que hacen capitulaciones matrimoniales en virtud de que la misma ley da una salida. Al momento de realizar el acta de matrimonio, si no se hicieron capitulaciones matrimoniales, se entiende que el régimen económico del matrimonio se realizó bajo el régimen subsidiario. En otras palabras, el de comunidad de gananciales. Que todo lo realizado dentro del matrimonio a la disolución, entiendas, disolución. ¿En qué momento se hace la disolución del vínculo matrimonial? Al divorcio, no separación, al divorcio. O sea, en caso que haya una disolución del vínculo matrimonial o conyugal, entonces todo lo realizado dentro del matrimonio, ¿verdad? Ahí sí, partes iguales. Bueno, pero vamos, a eso luego tratamos este tema. Entonces vamos a esto. El estado civil casado. Los efectos desde la declaración a un futuro. Bueno, la verdad es que cuando siempre platico este tema, siempre vienen a mí temas políticos, de ciencia política, porque vean, muchas personas bajo el ámbito político muy conservadoras tienen todavía esa percepción, ¿verdad?, de la familia tradicional. Y en la actualidad, ustedes se los he comentado, eso ya hace mucho tiempo que no existe, ¿verdad? Bueno, pero vamos a esto. ¿Cuántas personas no solteras, o sea, dos personas solteras, no se ponen a vivir juntas, ¿no? Están conviviendo, están con su conviviente? Bueno, partamos de esta idea. O sea, solteros conviviendo juntos. Pueden, o sea, imagínense, pasan 3, 4, 10 años de esa forma. En ese tiempo pudieron haber comprado bienes en común, haberse puesto a pagar imagínense, hicieron una promesa de matrimonio que nunca cumplieron y el fin era que el banco en este caso estableciera un vínculo entre ellos dos y que con esa declaración les dio un crédito para comenzar a pagar un apartamento, una casa, por ejemplo, ¿verdad? Pero ya pasaron 4, ya pasaron 6, ya pasaron 10 años y nunca se casan. ¿No? Están en una unión de hecho, ¿no? Pero no ha sido declarada. Vamos a esto. La idea de la unión de hecho es para aquellas personas que llevan un tiempo determinado de convivencia marital, se entiéndase que están viviendo juntos, y los efectos de su declaración van a tener efectos anteriores, presentes y futuros. ¿Cuál es el requisito esencial? Ni son los hijos, ni son los bienes. Para declarar mi unión de hecho, artículo 173 establece que se puede declarar cuando una persona manifiesta haber tenido una relación con una persona por más de 3 años. O sea, el requisito esencial es más de 3 años. Ahora bien, vamos a esto. Depende, como a fin de cuentas estas son declaraciones voluntarias, depende qué quiera la persona realizar.
¿verdad? Pero ustedes van a asesorarlo de la mejor manera. Vamos a esto. Le voy poniendo algunos ejemplos con el tema del matrimonio de un derecho declarado. Declarar. Lo que sucede es que la unión de hecho, en este caso, es una escritura pública, que el duplicado de la misma con el testimonio se ingresa en el registro nacional de las personas y se hacen las anotaciones de unión de hecho, que tiene las mismas calidades y derechos y violaciones que el matrimonio. La diferencia es que aquí, cuando declaramos, no tiene efectos presentes y futuros. Tiene efectos anteriores a la declaración, presentes y futuros, distintos al matrimonio. Voy a explicar esto con varios ejemplos. Hace, no me acuerdo ni cuántos años, llegó una pareja de convivientes. Les digo, me sorprendió cuando ya los cité a la oficina. Tenían 30 años viviendo juntos. Ya eran abuelos. Habían tenido hijos. Ya los hijos tenían hijos. Eran nietos de los señores. Habían tenido un bien en común, ¿verdad? Y llegan a indicarme que quieren contraer matrimonio. Bueno, escuché su declaración, todo lo que me indicaron, y ahora el proceso de la asesoría. Les indiqué, ¿verdad?, que por el tiempo que ellos llevaban conviviendo juntos, con las pruebas que podían suministrar, lo que les correspondía a ellos era hacer su unión de hecho declarada. Y les iba a representar todo lo realizado antes de esa declaración, a partir de esa declaración y todo lo futuro. Bueno, no, simple y sencillamente no. ¿Verdad? No querían. Ellos querían casarse. ¿Cumplen los requisitos? Sí. Dos personas solteras, no habían contraído matrimonio, y si habían contraído matrimonio en algún momento ya estaba disuelto. Ya estaban en libertad de estado civil. Bueno, los casé, ¿verdad? Y ahora, ya en la boda y todo, les digo, miren, y la verdad, ¿por qué se querían casar? O sea, ustedes ya prácticamente ya cumplieron su vida de forma, o sea, como convivientes. Lo que yo pensaba, si estoy bien sincero, que era una cuestión de la señora, ¿no? De que se quería casar, que quería en algún momento, si llegaba a morirse casar. Pensé yo. Y no. Después pensé que tal vez en este caso el señor tenía alguna derecho a jubilación y que iba a ser más sencillo hacerlo casado. Sí, pero no es el fin. Bueno, y entonces, ¿no? Yo no soy chute, les digo, pero al fin de cuentas uno entre la profesión se le terminan contando las cosas, ¿verdad? La idea es que en algún momento ellos querían irse a Estados Unidos, ¿no? Y resulta que les dijeron que era más sencillo si estaban casados. Ahí comprendí, ¿verdad? Pero les dije, bueno, si la declaración de unión de hecho y el casamiento tienen los mismos derechos y obligaciones, y es más, tiene más peso la unión de hecho declarada porque va a representar todo lo que hicieron antes. Sí y no, me dice el señor, porque a mí me dijeron que casado y casado quiero estar. Pues, ¿le dieron o no la visa? No lo sé. Ahí ni me interesa. Se querían casar, les correspondía unión de hecho, no quisieron unión de hecho, se casaron. Cero problemas. Bueno, vamos al otro proceso. Habían unos muchachos, tenían de convivir 4 años. Habían en este caso hecho una promesa de matrimonio hace, o sea, por decirlo de una forma, hace 3 años, por ejemplo, les otorgaron el crédito, ya estaban viviendo en su apartamento, dos personas solteras viviendo juntas, ¿no? Y viene y me dice, mire, y le dices, bueno, ustedes están solteros, o sea, pueden casarse, pueden unir, por el plazo de tiempo que viven viviendo, perdón, ya pueden declarar su unión de hecho, ¿verdad? Y les comienza a decir los pros y los contras, lo mismo que les estoy diciendo a ustedes, ¿verdad? Pues lo que mejor les conviene es hacer su unión de hecho declarada, porque ¿qué sucede?
hace 3 años les dieron el bien. ¿No? Entonces, la unión de hecho refiere que ese bien está dentro del proceso del régimen económico, porque de ese momento ya están conviviendo juntos, pues, ¿verdad? Entonces, a la fecha que ellos llegaron, ya cumplían el requisito esencial, más de 3 años. Y ok, declararon su unión de hecho. Entonces, insisto, esto es una declaración voluntaria, pero cuando hay más de 3 años de convivencia, si, por ejemplo, si hay bienes, si hay niños, lo más conveniente es la unión de hecho. Les soy bien sincero, ¿qué documentos se necesitan? Porque es una escritura pública. La verdad es que si no hay niños, no hay certificación de nacimiento. Si no hay bienes, no hay títulos de propiedad. Entonces, nos vamos a la declaración de la persona. ¿Ah? Y entonces, bueno, y ahora, ¿cómo acreditar, cómo para el notario, o sea, en mi caso, ¿verdad? En el caso de ustedes cuando son notarios, cómo dar fe y plena prueba de que la persona tiene conviviendo 3 años juntos? ¿No? Hay distintas formas. Y si no hubiera algún documento, con la simple declaración, al fin de cuentas, ¿eh? Ahí se toma la declaración de la persona y quien comete perjurio, si están mintiendo, son ellos, no yo. ¿Eh? Yo estoy ratificando el documento, ¿eh? Escuchando la declaración y creando el documento. Pero eso sí, al fin de cuentas viene a ser como una declaración jurada, pues. Si quieren mentir, que mientan. Ahora bien, les digo, generalmente yo he hecho uniones de hecho cuando hay un documento muy importante como prueba. Escrituras públicas de compraventa de bienes, certificación de nacimiento de hijos, por ejemplo. ¿No? Entonces, sencillo, ya no es la aclaración, ya no vamos al tema de la aclaración, sino ahí presentamos para confirmar su relación o vínculo marital de a partir de 3 años o más de 3 años, presentan certificado de nacimiento de sus hijos, presentan certificación de propiedad de los bienes que han realizado en común. Y ahí está, ahí se va. ¿Ya? Insisto, eso es un proceso notarial, no es judicial. El matrimonio es un proceso notarial, no es judicial. Ustedes van a tener esa fe pública. Si yo veo a una persona y digo que yo lo veo físicamente, está usando una camisa blanca, pero yo en mi documento público coloqué que es negra, se presupone que el notario tiene fe pública y lo que está escrito es lo que en este caso da plena prueba. Eso es la élite de nuestra profesión, ¿no? Imagínense por eso, insisto, ¿no? En que tenemos que ser buenos profesionales, ¿no? Buenos profesionales, con decoro, con respeto, ¿no? Y sobre todo en este caso, ¿verdad? Realizando las cosas correctamente, ¿no? Bueno, ahora bien, voy al tema de la viudez, ¿no? No sé si alguien tal vez lo sintió así extraño y pensó que sí existía el viudo. La viudez no existe en la legislación guatemalteca, ¿verdad? Tampoco existe el soltero por viudez. La verdad es que esa es una aclaración que no debería. ¿Por qué? Es que miren, se los voy a hacer esta comparación. ¿Por qué aparece soltero por viudez? Porque estaba casado, fallece el cónyuge, entonces simple y sencillamente es viudo. No, la comparación vendría a esto. Bueno, entonces cuando estoy casado y me divorcio, entonces voy a poner ahora soltero por divorcio. ¿No se entiende ridículo? ¿No? No, o sea, soy soltero. Esa es la idea básica. Lo que busco es mi estado civil. Ahora bien, veamos. Lo que ocurre, y esto es, que es lo que quiero que comprendan, jóvenes, el derecho es una ciencia social. Se enfoca en nosotros y en nuestras relaciones sociales, en nuestras relaciones, ¿verdad? Con nuestros semejantes. Y en un sentido muy propio de la vida que como personas individuales hemos llevado. Yo comprendo, ¿verdad? Yo voy a decir bien sinceramente, que cuando yo he compartido la vida con una persona, ¿verdad? Al fallecimiento de esta persona, pues aún hay amor, aún hay sentimientos de apego. Les digo, se los voy a poner en contexto para que ustedes me comprendan. Hace algunas semanas, en los últimos días de clase les contaba
que pues mis dos abuelitas, bueno, ellas están en su proceso final de su vida. Pues una de ellas, mi abuelita de parte de mi papá, la con la que yo viví hasta los 27 años, que me cuidó, me educó, y prácticamente convivía casi la mayoría del tiempo, pues el día de ayer tuvo una descompensación muy fuerte, y está internada, ¿verdad? Está internada. La verdad es que les digo, me costó mucho ayer, ¿verdad? Pasar ese proceso. No es fácil, no es fácil. Eh, no sé si ya sea su proceso final, le soy bien sincero. Yo esperaría que no. Pero los últimos días ya no estaba, semanas ya no estaba teniendo calidad de vida. Eh, yo espero si con esta descompensación, porque reaccionó después del procedimiento que se le hizo, ayer no estaba consciente, ya cuando me vio no me reconoció, no reconoció a mi mamá, no reconoció a mi esposa, entonces tenía fiebre. La verdad es que todavía está en ese proceso de qué es lo que realmente te está haciendo una cantidad de exámenes increíble. Y fue bien difícil, ayer le soy bien sincero, mi mamá se quedó todo el día con ella desde el momento que le ingresaron. Eh, hasta hoy, bueno, desde el momento que la recibieron en emergencia hasta hoy que la ingresaron. eh, y me recordó de un tema y se pega con lo que yo tengo que hablar el día de hoy. Mi abuela se casó con mi abuelo muy joven. Mi abuelo le llevaba a ella 10 años. Y mi abuela, siempre que cuando mi abuelo estuvo vivo, desde que yo tengo memoria, mi abuela utilizaba el apellido de Casada, Ángela de Pocón. Toda la vida lo utilizó, ¿verdad? No sé si en algún momento ya supo o sabe que era un derecho, no una obligación, pero siempre lo utilizo. Es más, el apellido que tenía de su padre, pues yo realmente le soy bien sincero, hasta en una edad ya más avanzada lo supe, porque todo era Ángela de Pocón, Ángela de Pocón. Cuando fallece mi abuelo, eh, es un proceso bien difícil perder al ser que uno ha amado toda la vida, con el que he compartido toda la vida. Me lo explico con mi esposa. ¿Ves? Yo le pido a Dios que Dios sea que yo me vaya primero, porque la muerte ya no la superaría yo, creo yo. Tal vez con el apoyo de mi hijo, si tuviera algo más, algún otro hijo más, tal vez. Pero yo le pido a Dios que sea el primero que me vaya, porque yo no soportaría que se muriera primero. Y entiendo que cuando mi abuelo falleció fue bien difícil en temas sentimentales, en temas amorosos. Y ella, posterior a la muerte, siguió utilizando el apellido. La diferencia es que se puso Ángela, viuda de Pocón. Y así se identificaba. No lo usaba siempre, pero en alguna oportunidad viene algún documento donde ella sí hasta firmaba así, ¿verdad? Hasta utilizaba el viuda de Pocón. Hay muchas personas que van a la oficina, señoras sobre todo, ¿verdad? Que utilizan el viuda de. Eso no existe en nuestra legislación. Es un sentido más social, más una cuestión más cultural, más de sociedad como tal. Por respeto, por respeto, algunas personas me han pedido que les coloque soltera por viudez. No existe. Es una aclaración que no debe darse. Pero eso no cambia el estado civil. Es soltera. Solo es una aclaración. ¿Por qué? ¿No? Es como que viniera, insisto, soltero por divorcio, ¿no? Pero bueno, le he colocado entonces soltera por viudez. Ahora bien, ¿dónde si hay en algún momento un cambio? Cuando quiere que aparezca en su nombre, por ejemplo, en el caso de mi abuela, Ángela, viuda de Pocón. Y en documentos públicos, ella no utiliza, ¿verdad? O sea, no fue inscrita de esa forma, sino con el apellido de su padre, que era González. ¿Mm? Bueno, perdón, bueno, Pocón González era el apellido de su padre. Entonces, ¿qué sucedía? O González Pocón, no me acuerdo bien, soy bien sincero, ¿verdad? Ahorita en este momento, pensando en ella, perdonen. ¿Qué sucedía? Ahí está el conflicto.
porque en un documento público me identifiqué distinto de cómo fui inscrito. Vamos al tema anterior. Cambio de nombre, no, no se cambió nunca el nombre, es una identificación de persona. Yo he hecho documentos públicos donde aparece el nombre viuda de X persona, ¿verdad? Pero sí le hago la aclaración, antes de hacer su documento, voy a hacer una identificación de persona. ¿Por qué? Viendo a un futuro, para que sus hijos o algún notario después no tengan ningún inconveniente para la identificación suya. ¿Pueden hacerlo? Sí, al fin de cuentas termina siendo más trabajo, pues, ¿verdad? Para uno, más honorarios, porque no iba por una compraventa y termina haciendo una identificación de persona, pues, por ejemplo. Entonces, hice 2 documentos. Pero voy a esto. No existe la viudez como estado civil. Un aspecto ya más propio, más social como tal. ¿Podemos utilizarlo? Sí. Soltero por viudez, no hay problema. Pero si en el nombre, cuando se consigna el nombre de la persona, quiere que aparezca viuda de, ¿verdad? En ocasiones eso sí tergiverso, cambia la identificación de la persona. Hay muchos registradores que son muy inteligentes y son bastante estudiosos y comprenden que tanto el apellido de casada como la utilización de viuda de son solo aspectos muy culturales, muy propios de la sociedad. En el caso del apellido de casado, sí ratifica el derecho que lo podemos usar, ¿verdad? De X, de Reyes, de Guzmán, como quiera, ¿no? Ahí se puede, que la ley lo permite. Es un derecho, no es una obligación. En el caso de la soltera por viudez, podemos utilizarlo, ¿no? No hay problema. Pero si se hace en el nombre, ahí sí, cuando les toque a ustedes a la aclaración a a su cliente de las repercusiones que pudiera tener, ¿verdad? Las repercusiones que pudiera tener. Y les digo, Eh, insisto, en ese sentido lo entiendo, porque lo estoy viviendo con mi abuela. ¿Verdad? Mi abuela toda la vida utilizó el apellido de casada, luego utilizó el apellido de soltera por viudez, ¿verdad? Viuda de Pocón. Y le soy bien sincero, o sea, comprendo, comprendo porque al final de cuentas es un proceso de una vida con una persona. Entonces, como estos aspectos sociales y el derecho es una eminente ciencia social, hay que ir comprendiendo ciertas situaciones, ¿verdad? Yo les digo, ¿verdad? De todo corazón, eh, no sé realmente eh, qué nos deparen los días siguientes con mi abuela. Yo esperaría, ¿verdad? Que si Dios decide que ella mejore, pues para que tenga una calidad de vida. Y si no les digo, ya le agradecí a Dios, ¿verdad? Por la vida de ella, por tanto que hizo por nosotros, porque nos cuida a los tres varones. Tengo otros 2 hermanos, pero eh, imagino yo por ser el mayor, por ser el primer nieto de toda la familia, eh, yo me sentía muy apegado a ella, es la que les cuento yo que me llevó a ser monaguillo. Fui monaguillo en una iglesia, era que me llevó todo el proceso católico de esto. Eh, siempre me lo digo cuando tomo algún tema que pelearía con la religión, ella me escucha y estoy seguro que me mandaría a excomulgar, pero como les digo, uno entiende, agradece haber tenido tanto tiempo, ¿verdad? Y hace mucho tiempo falleció mi abuelo, ¿verdad? Mi abuelo era otra cosa distinta, ¿verdad? Él era demasiado estricto, ¿verdad? Demasiado estricto. De él aprendí a hacer muchas cosas en casa, ¿verdad? Él era carpintero y les digo, me llevaba, cuando le tocaba hacer algo de carpintería, me llevaba, un chavito, patojo, pequeño, pero aprendí muchas cosas, ¿verdad? Pero murió hace mucho tiempo, ¿verdad? Murió hace mucho tiempo. Yo estaba cumpliendo 18 años. Me dolió mucho porque me iba a graduar en ese año. Él fallece a inicio, con 4, más o menos en el cuarto mes, quinto mes, él falleció en mayo de ese año. Y me costó mucho asimilar ese golpe, porque me recuerdo muy bien haberlo visto, todavía haciendo algunas puertas cuando yo comenzaba a estudiar ese año y después ya no estaba, ¿verdad? Entonces,
Insisto, para que me comprendan todo este aspecto, jóvenes, el derecho es una eminente ciencia social. Está en todo, está inmerso en todos nosotros. O sea, está unificado lo que nosotros vemos, creemos y desarrollamos en nuestra vida. ¿Verdad? Entonces, por eso les digo, el tema del Estado civil, en alguna oportunidad me decía algún colega, yo no entiendo, ¿verdad? O sea, ¿por qué razón quiere ser viuda si no aparece? Y yo digo, vos no tuviste, no tenés esposa, no tenías esposa, estabas soltero, ¿verdad? En algún momento cuando tenés esposa, a ver qué vas a hacer cuando ya tengas una relación. O tu abuela o tu abuelo. Entonces, hay personas que no comprenden, a pesar de que aún así son siendo parte de la misma proceso de sociedad, ¿verdad? Y por eso les digo, o sea, para entender el derecho, yo siempre he sido de la idea que tenemos que verlo en nosotros mismos, ¿verdad? En lo que nos pasa, en lo que nos acontece. Y así vamos a ser más sencillo para entenderlo, ¿verdad? Bueno, ¿dudas de este tema? ¿Estamos bien? Ok, vamos al siguiente tema, queridos jóvenes, el tema del patrimonio. Bueno, vamos a esto. Clemente Soto Gómez hacía una definición sencilla y que a mí me gusta mucho. Es más, el licenciado López también la tiene. ¿Por qué? Por el inicio de la definición. Atributo de la persona. Vean, a mí siempre me costaba estudiar, le soy bien sincero, yo no fui una persona muy disciplinada para el estudio. Yo era muy, yo de hacerles a ustedes una síntesis, un resumen, eh, eh, cuestionario, yo no era de eso. Yo me sentaba, ponía atención y la retentiva que tenía, ¿no? Y me gustaba mucho la argumentación, ¿verdad? Mi esposa siempre me dice, esto es muy casaquero. No es eso, pues, ¿verdad? No es eso. Eh, lo que pasa es que, o sea, no me gusta, por ejemplo, imagínense ustedes, por ejemplo, es llegar a crear definiciones y que se me quede una definición muy básica de un autor, a mí me cuesta muchísimo, ¿no? Me gusta escuchar varios autores y crear mi propia definición y entenderlo con lo que vivo y poderlo ampliar en un sentido muy sencillo para poder en ese caso ir desarrollando ese conocimiento. Me trajo ese tipo de estudio para mí no fue bueno, le soy bien sincero. Perdía muchos cursos por ello. Porque yo quería mis definiciones y yo las definía como yo lo entendía y los catedráticos simplemente no. Era como estaba en la ley o como estaba en la doctrina. Mi esposa me dio mucho eso, porque mi esposa sí es así, ¿verdad? O sea, me ayudó a estudiar con cuestionarios. Y me dijo antes, y me acuerdo muy bien, me dijo, mira, me dice, lo que tienes que entender es de dónde proviene lo que estás estudiando. Y ahí ya comenzas a hacer la definición, ¿no? Y te dije, oh, tiene razón. O sea, ¿cuál es el tema central que estoy estudiando en este momento? Atributos de la persona. Y siempre me gustó esta definición de Clemente Soto, porque decía atributo de la persona, me lo hizo más fácil, ¿no? Atributo de la persona, que consiste, y pues ya viene, ¿verdad? Ahí viene, ya no, bienes, derechos, obligaciones, que son cuantificadas en dinero. ¿No? Ese es el patrimonio. El aspecto económico es un atributo fundamental de la persona, en virtud que también influye dentro del derecho e influye en el aspecto social. Pero no solo lo que tengo, también es lo que debo. Compro una tele, ¿no? 50 pulgadas, 65 pulgadas. Miren, en algún momento le he dicho a mi esposa, aunque le digo ahora, siempre me dice lo mismo, ¿no? Yo en mi sala que tengo yo, que aquí está también una parte de la sala, tengo la idea de poner una barra de sonido. Hace años está eso. ¿No? Y ahora con el nene, lo que menos miro es televisión. ¿No? Y si estoy viendo televisión, estamos viendo sus series de caricaturas o sus canciones. Bueno, pues para ponerla más fuerte le digo a mi esposa, pero no sé si en algún momento lo va a hacer. La idea en algún momento es, quiero una tele más grande. No sé por qué razón, pero al menos yo como hombre, le soy bien sincero,
Entre más grande, mejor la tele, ¿no? Porque, ¿verdad? Hay teles ahora, miren, de verdad, o sea, cuando yo compramos la tele, una tele de 50, de 65, era carísima, ¿no? Carísima. Ahora sí, en caras, pero ya están más al alcance de personas si hacemos con el pago de Visa cuotas, ¿no? Pero, miren, ahora ahora salió una tele de 85 pulgadas, después salió una de 98 pulgadas, ¿verdad? Se los digo, mire, ya no lo podemos montar, se nos cae la pared, ¿no? Ahora hay que poner una, o sea, unos blog, digo yo, pero por lo menos encima la ponemos un mantel y ahí está la tele, de 98 pulgadas. Estás viendo el precio, dije yo, imposible, ¿verdad? Imposible. ¿Cuánta ropa le compro a mi hijo para una tele de 98 pulgadas? En algún momento usted no data, me la va a comprar, ¿no? Vamos a esto. Digo, bueno, la tengo en mi sala, la tengo en mi sala, pero voy a deber 24 cuotas, ¿verdad? O sea, la saqué a 24 bisacuotas. Entonces vamos a esto. Son bienes, sí, pero también las obligaciones que tengo. Es más, si ustedes estudiaron por ejemplo, por ejemplo, para ser contadores, saben perfectamente el tema del capital. Pues. Y eso es muy importante para ver la situación económica que tenemos como personas individuales. ¿Verdad? Hagamos cuántos bienes tengo y cuántos son mis deudas. Y en la comparación, una resta sencilla. Puedo ser que tenga efectivamente un capital positivo, ¿verdad? Que tengo menos deudas de los bienes que tengo, o me asuste al momento de ver que mis deudas superan en gran medida, ¿verdad? Los bienes que tengo. ¿No? Entonces, vamos a esto. Yo siempre voy a insistir que para, para esta definición fue bien sencillo. Atributo de la persona. Vamos al nombre. ¿No se acuerdan de la definición? Atributo de la persona. Vamos al tema de la capacidad. ¿No se recuerdan de la definición? Atributo de la persona. Ya comenzaron a definir. Cuando yo estoy caminando de técnico profesionales, así como me ven, es distinto. ¿Verdad? Es distinto. Tampoco me está sonriendo. En primer lugar, sí doy confianza. Pero vean, hay preguntas básicas, ¿no? Preguntas básicas que una persona, que el estudiante de derecho podría definir con saber de cuál es el tronco común de dónde proviene el tema. Y por lo menos comenzar a definirlo. Hay ocasiones que le dan tantas vueltas al asunto que lo que uno piensa es que no sabe la definición, no sabe de dónde proviene. ¿No? Miren, sin ir tan lejos. Hiciera la pregunta, ¿qué es derecho? ¿De dónde proviene el derecho? Es una ciencia social. Empezando por eso. ¿No? Y ahí nos vamos. Ahí nos vamos. Entonces, yo siempre he dicho que a mí esta definición me gusta mucho porque nos hace ver ese árbol general, ese tronco común donde puede establecerse las siguientes definiciones. ¿Verdad? Bueno, ¿dudas hasta acá? ¿Estamos bien? Continúo entonces. Vamos a este tema. Este tema es sumamente interesante. Es sumamente interesante. No lo voy a terminar hoy, no creo terminarlo hoy. Es más, voy a únicamente a iniciarlo, no lo voy a terminar hoy porque quiero que les quede claro este punto. Este punto es más, me importa mucho porque lo vemos en el inicio de nuestra carrera y lo vemos hasta el final de la misma. El derecho internacional privado, por ejemplo, este tema de la nacionalidad es sumamente importante, ¿verdad? ¿Qué es la nacionalidad? Es un vínculo jurídico que une a un individuo con un Estado. Forma sencilla. A un guatemalteco con su Estado, con Guatemala. ¿No? A un hondureño con Honduras. Y así sucesivamente. ¿Cómo se adquiere la nacionalidad? Este tema yo lo hablé y les dije, lo voy a volver a ratificar cuando estemos en Introducción al Derecho 2 y lo van a volver a ver cuando estén en Civil 1, lo van a volver a ver cuando estén en Constitucional, en Teoría del Estado, pero quiero que les quede claro. ¿No? En su Constitución, tal vez los que estuvieron conmigo ya lo tienen, vamos a ir haciendo estas primeras incisos de cuáles son la nacionalidad de origen. ¿Quiénes son reconocidos guatemaltecos de origen? Aunque la Constitución no lo establezca, yo sí quiero que lo coloque. Número 1, los nacidos en el territorio de la República de Guatemala. ¿No? En este hermoso país, ¿verdad? Porque es hermoso nuestro país, con tantas penurias, con tantos desaciertos,
con tantos hoyos, dicen por ahí, ¿no? Sale de uno, aparece otro, pero es hermoso nuestro país. Entonces somos guatemaltecos porque nacimos en este país, en este espacio geográfico. Eso ante el derecho también es conocido como el jus soli, derecho de suelo. Bueno, número 2, naves o aeronaves guatemaltecas. Yo se los decía el semestre pasado, esto no ocurre ya, ¿verdad? Ya no ocurre. Sí hay naves, aeronaves guatemaltecas, o sea, que están inscritas según la ley guatemalteca. Hay navíos, hay barcos, hay líneas de avión, que es, por ejemplo, el transporte sale de Guatemala, pero solo hacen viajes cortos. Los barcos aquí no son transatlánticos que se van a ir un mes a otro, al mar y todo, no, son viajes en las aguas nacionales. Transportes Aéreos de Guatemala, los viajes más largos que hace son a Tegucigalpa, son a San Pedro Sula, es a Chiapas, es al lado de México, también allá con la frontera, no me acuerdo cuál es el otro nombre, pero son estados fronterizos. Que lo más que vamos en el avión son 30, 40 minutos. Nos tardamos más en el aeropuerto, que son 2 horas y media para subirnos al avión, que la verdad es que lo que está en el avión. Aparte de ello, yo le decía, hay regulaciones internacionales que impiden que una mujer embarazada de más de 8 meses de gestación pueda subir a un avión en virtud de la presión misma del avión y que pueda iniciar o dar como resultado que se inicie la labor de parto, ¿no? Entonces, es más, les digo, que pueda ocurrir un alumbramiento en un barco o en un avión, hasta sería cuestión de noticias, ¿verdad? O sea, ahora, como quieren buscar cualquier noticia, hasta eso buscarían, pues, ¿verdad? Les digo. O sea, pero no existe. Es más, busquemos, y les digo, si quieren hacerlo en Google, ¿verdad? Últimos nacimientos ocurridos en avión. Van a encontrar un montón, que van a encontrar. Pero en nuestra área como tal es muy raro. Es muy raro. Puede suceder, ahí sí, puede suceder en el momento de una catástrofe. En el tema del Mitch, por ejemplo, ¿verdad? Nacieron algunos niños cuando ocurrió esta catástrofe y las madres salían, lo sacaron de la comunidad en helicópteros. Ahí puede darse el caso, pero son casos totalmente excepcionales. Por eso es que este segundo caso ni lo pongan atención porque casi no ocurre. El tercero sí es también muy común. Los hijos de padre o madre guatemaltecos nacidos en el extranjero, ¿verdad? Nuestros connacionales que están en todas partes del mundo, pero platiquemos de los que tenemos en Estados Unidos, se van a Estados Unidos buscando una mejor condición de vida, un mejor trabajo, y allá evidentemente nacen sus hijos, ¿verdad? Cumplen el primer derecho internacional, que es el derecho de suelo. Pueden ser estadounidenses por derecho de suelo, porque nacieron en el suelo estadounidense, o pueden ser guatemaltecos porque su padre o su madre eran guatemaltecas, ¿verdad? Entonces, vamos a esto. Esa es la nacionalidad de origen. Está el artículo 145 que habla acerca de la nacionalidad de los centroamericanos, pero ese tema, junto con la excepción, la verdad es que la excepción, si quieren, la tomamos de una vez. Es entendido que los hijos de funcionarios diplomáticos, o sea, entiéndase el embajador o un cónsul que estén cumpliendo una función diplomática en Guatemala, en ese sentido, sus hijos, ante el derecho internacional se prefiere el jus sanguini, el derecho de sangre, y no se aplica el derecho de suelo. Por tal motivo, en ese caso, simple y sencillamente no se contempla dentro de esa condición que puedan obtener la nacionalidad de origen, sino que se da privilegio al aspecto consanguíneo y que en ese sentido puedan adquirir la nacionalidad de donde proviene su padre, que estaba en una misión diplomática, ¿verdad? Bueno, vean, por la hora me quedo hasta acá porque si tomo el tema de los nacionales nos dan las 9 de la noche, ¿verdad? De los de las repúblicas centroamericanas. ¿Dudas? ¿Estamos bien? Bueno, ha sido un placer estar